un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola, bienvenidos a otro episodio más en este podcast Desde el Balcón, en donde desde Origen Red de Liderazgo hemos querido promover una conversación y una reflexión permanente sobre los desafíos, los retos, lo que implica liderar en un contexto como el actual, en un país como Colombia. Estaba reflexionando mucho sobre de qué quería que fuera esta conversación con ustedes. Si lo recuerdan, al inicio de esta temporada de este podcast con Rosita, hicimos una gran declaración en donde creíamos que este no es un momento para el silencio. Todo lo que está sucediendo a nivel social, económico, político, nos exige tener una voz, nos exige no callarnos, nos exige no quedarnos impávidos. Y en ese capítulo decíamos que lo contrario al silencio, pues no es el ruido, no es salir a gritar, es la valentía de escuchar, es estar abiertos a tomar posturas, pero también que esas posturas puedan nutrirse de la conversación con otros, es a hacernos cargo, es a entender que también somos responsables de esto que sucede y por ende somos responsables de la solución. Pero la realidad es que encontrar una voz en estos momentos tan turbulentos tampoco es tan fácil. Sentimos miedo, es a veces difícil saber de qué podemos hablar porque cuando hablamos, alguien se va a molestar, alguien no va a estar de acuerdo y seguramente vamos a generar conversaciones complejas, difíciles, señalamientos, incluso vamos a ser etiquetados de muchas cosas de las que no queremos ser etiquetados. Y eso hace que encontrar esa voz, que encontrar esa acción, que hacernos cargo, que no quedarnos en silencio, pues realmente no sea tan sencillo. Y yo creo que esto lo estamos viviendo a nivel de las organizaciones, a nivel de los grupos de trabajo, a nivel de las comunidades, a nivel individual. Esa pregunta permanente de qué puedo hablar y hasta dónde puedo hablar, qué es correcto, qué es políticamente correcto, qué debería decir y qué debería callar. Esas son preguntas que siento que nos están rondando a todos los días y no está siendo tan sencillo encontrar la respuesta. La realidad es que encontrar esa voz nunca ha sido fácil, pero cuando de por medio tenemos una conversación tan polarizada, una situación primordialmente política tan polarizada, esto se vuelve aún más desafiante. La posibilidad de herir susceptibilidades, de emitir mensajes que generen mayor división, que nos distancien más, que nos cataloguen de ciertas cosas, pues es muy fácil. La probabilidad de caer ahí es muy fácil. Y preferimos nuevamente guardarnos, callar, no participar. Y no participar tiene un costo enorme en un momento en donde todos somos responsables por transformar un país como lo queremos ver. Hablar significa tomar postura, implica mostrar de qué lado estamos, aunque a veces ni siquiera se trata de lados, a veces también se trata de dudas, de matices, de procesos personales, incluso de emociones. Emociones como el miedo. El miedo es real. ¿Por qué? Porque sabemos que frente a esas posturas, pues hay consecuencias. Hay consecuencias críticas, hay señalamientos, hay etiquetas, hay distorsiones de lo que decimos, hay posibilidades de que nos saquen de contexto. Y entonces se vuelve muy normal preguntarnos si realmente vale la pena, si realmente vale la pena hablar, si realmente vale la pena salir del silencio. Toda esta reflexión me ha hecho pensar que tal vez nos hemos vuelto excesivamente dogmáticos en nuestras posturas, que son valiosas, que son necesarias. Nos hemos ido a los extremos. Hace poco estaba oyendo un podcast que me pareció muy valioso con la primera congresista trans en Estados Unidos. Y ella explicaba cómo en la agenda progresista de Estados Unidos, en estos temas que se tratan, por ejemplo, de diversidad, equidad e inclusión,
nos hemos vuelto tan dogmáticos que hemos terminado alienando a un montón de personas que podrían ser aliados de estas causas. Pero como no son aliados en el 100% de las causas, como tienen matices en sus posturas, entonces preferimos inmediatamente rechazarlos como posibles o potenciales aliados. Y yo siento que eso nos está pasando un poquito hoy. Cuando tejo conversaciones todos los días sobre distintos temas, por ejemplo, políticos o de actualidad, siento que si no estamos 100% de acuerdo en todo lo que decimos, en cómo lo decimos, entonces estamos 100% en desacuerdo. Pareciera que estamos más enfocados en los no, en esos aspectos que nos dividen en la conversación y dejamos de lado las posibilidades que tenemos de tejer. Sí, estos temas son difíciles, son polémicos en algunos casos y nos dividen y tenemos posturas a veces muy diversas, pero de pronto en esa conversación podemos encontrar algunos puntos de acuerdo. De pronto no estamos de acuerdo en todo, de pronto no lo decimos de la forma que el otro lo espera, de pronto no usamos el lenguaje perfecto que la otra persona quisiera que nosotros usáramos, pero de pronto hay algunos aspectos de la conversación en donde podemos encontrar hilos para tejer. De pronto no todo está perdido, de pronto no todos no somos tan enemigos como creemos que somos. Y ahí está el punto de mi reflexión. En estos momentos en donde necesitamos tener más voz, en estos momentos donde el silencio no es una opción porque pareciera a veces ser resignación o complicidad, pues lo opuesto, que no es el ruido, tampoco es simplemente pararnos en posturas que se vuelven tan rígidas que no permiten conversar con otros. Lo opuesto de ese silencio es la escucha, la apertura, la valentía, pero las posturas que se tejen con otros, que aprenden de las miradas de otros, que en estos temas que son difíciles, en donde sí hay un riesgo alto de ser políticamente incorrectos o en donde hay grandes desafíos porque nos sentimos tan distantes, enfocarnos en esos momentos en donde sí pareciera que hay cosas en donde nos parecemos más de lo que nos diferenciamos. No creo que sea fácil. No estoy diciendo que sea un camino obvio y fácil. Esa posibilidad de conversar con esa valentía trae riesgos y, como lo decía anteriormente, trae una exposición a la que de pronto no estamos del todo dispuestos. Pero conversar de esa manera, conversar con esa apertura, solo nos asegura que la conversación pública y de lo público va a ser más diversa, va a ser más incluyente y va a ser, por supuesto, más participativa. Vamos a poder traer más voces, más miradas que, como lo decimos siempre en Origen, amplían nuestra mirada del mundo, enriquecen las perspectivas que ya tenemos, enriquecen la posibilidad de nutrir nuestras propias posturas con las miradas de otros, con dejarnos sorprender porque estamos aprendiendo de cómo cada uno se está viviendo este mundo. Y aquí viene mi llamado. Y mi llamado es a la valentía de hacerlo. En esas conversaciones que tenemos en los equipos de trabajo, con el taxista, en la familia, en las organizaciones donde trabajamos, cómo intencionamos conversaciones en donde vemos más las posibilidades que las diferencias, en donde atendiendo y entendiendo que no estamos de acuerdo en el 100%, podemos encontrar esos porcentajes que sí nos unen, que sí nos permiten dialogar, en donde nos hacemos cargo de tejer conversaciones políticas o sobre lo político que son más sanas y que son más saludables y que como sociedad nos ayudan a madurar en un momento donde el país nos necesita hablando de lo que es importante. La invitación es a tener más conversaciones en donde el propósito no sea convencer a otros o que me convenzan, sea conversar por el placer de conversar, por el placer de descubrir un mundo que es más grande de lo que yo creo que es, por el placer de, con curiosidad, ver esa diferencia que me genera miedo y entender de todo ese mar de diferencias, ¿con qué me quedo? ¿Qué me habla? ¿Y por qué esta invitación? Porque el liderazgo colectivo lo ejercemos todos los días. Porque esos cambios que queremos ver o que soñamos ver en nuestros gobernantes, esos cambios que queremos ver en el país hacia afuera, tenemos que vivirlos desde nosotros.
porque tenemos que poder ser el ejemplo de lo que queremos ver, porque la conversación política cambia porque nosotros cambiamos y aprendemos a tejer puntos de vista distintos. Aprendemos a encontrar esos hilos que nos conectan como ciudadanos, así pensemos profundamente distinto. Esta es una invitación y una reflexión a pensar en qué significa no quedarnos en el silencio en un momento como hoy. ¿Qué significa tener la valentía de hablar y hablar desde un lugar distinto? ¿Qué significa retar las creencias tan profundas que tenemos sobre los otros para darnos cuenta que de pronto hay todavía un mundo por aprender? O simplemente, ¿qué significa conocer mucho más este país y sus personas para que desde lo que cada uno hacemos podamos promover un país en el que todos cabemos? Gracias por conversar conmigo hoy en este capítulo. Sigan, por favor, enriqueciendo esta conversación. Déjenos sus comentarios, déjenos sus reflexiones, que nos encanta conversar con ustedes sobre liderazgo colectivo.